Compañeros, sean bienvenidos a una clase más del curso de Química Orgánica. Y para esta semana nos corresponde ver la semana número 13. Esta semana número 13, solo a manera de recordatorio, es la semana que inicia el contenido del examen final. Es decir, a partir de la semana 13, 14, 15 y 16, son las 4 semanas de la cual se extraerá la información para realizar la evaluación final. Entonces, estamos avanzando y para el siguiente fin de semana, pues nos toca el examen parcial, ¿verdad? Entonces, estamos adelantando esta semana número 13. Ahora, si recordamos, en la semana número 11 habíamos visto lo que correspondía a los grupos funcionales y específicamente nos habíamos centrado en un grupo funcional muy específico que era el de los alcoholes. Y veíamos cómo cierta composición o cierto arreglo que iban a tener los compuestos, más la adición de algún grupo funcional o algún elemento químico diferente al de la cadena principal de carbonos y de hidrógenos, que es lo que nosotros conocemos como un hidrocarburo, esto iba a dar lugar entonces a que esa estructura molecular, ese nuevo compuesto que nosotros teníamos, pues adquiriera unas formas y propiedades tanto físicas como químicas completamente diferentes. Ahora bien, para esta semana, la semana número 13, corresponde ver otro grupo funcional, un grupo funcional denominado aldehídos y cetonas. Nos vamos a dar cuenta que el grupo funcional, pues básicamente mantienen el mismo arreglo entre los elementos químicos que poseen, pero suelen tener una diferencia muy característica para que de esta forma no nos confundamos cuando estamos hablando de un aldehído o de una cetona. Entonces, esta semana número 13, solo a manera de recordatorio, es la primera de las 4 semanas que tienen información para el examen final. Vamos a iniciar con esta semana 13 y el tema que está preparado para esta semana 13 es aldehídos y cetonas. Vamos a dar inicio entonces y como siempre vamos a mostrar un objetivo de clase. El objetivo de clase para esta semana es identificar las características de los aldehídos y las cetonas como compuestos orgánicos. Si nos damos cuenta entonces, un aldehído y una cetona como tal va a ser un compuesto orgánico. Desde ahí ya nos dice de que no es simplemente la adición de un elemento químico. Es decir, no solo es la adición del carbono, del nitrógeno, del oxígeno o de un grupo halógeno, ¿verdad? Como el bromo, el yodo, el cloro, sino que al referirse a que el grupo de los aldehídos y las cetonas son compuestos orgánicos, significa que en algún momento, pues estos tienen dentro de sí o dentro de su composición por lo menos 2 elementos químicos. Obviamente, al ver el nombre, un compuesto orgánico también nos indica que dentro de su composición o dentro de la estructura que los contiene, va a llevar carbono. Eso es lo que nos indica cuando hablamos de un compuesto orgánico que lleva carbono dentro de sí. Entonces, recordemos que es un grupo funcional. Un grupo funcional nos dice que son las propiedades de los compuestos del carbono van a depender del arreglo de sus cadenas y de los tipos de átomos a los que están unidos. Esto es a su estructura. Entonces, cuando vemos o hablamos de las propiedades de los compuestos, podemos hablar desde 2 puntos de vista. En primer lugar, podemos hablar de las cadenas que forman. Y hablábamos de que no iba a dar lo mismo hablar de un compuesto alifático que iba a formar cadenas lineales
Así como tampoco iba a ser lo mismo hablar de un compuesto aromático que iba a ser como el benceno. ¿Por qué? Porque cada uno poseía características diferentes. Eso es en base a sus cadenas. Bueno, pero el tipo de átomos que contienen o a los que están unidos. Aquí ya podemos hablar entonces que yo puedo tener un butano, una figura de 4 carbonos, unido con un grupo alcohol, por ejemplo. Entonces, mi estructura principal es ese hidrocarburo, es ese butano. Pero ¿qué sucede al agregarle ese grupo alcohol? Cambia por completo mis características. Mis propiedades físicas y químicas se ven cambiadas y se las otorga a ese nuevo compuesto esa parte que nosotros hablamos o que nosotros conocemos como un alcohol o ese grupo hidroxilo, ¿verdad? Que es simplemente hidrógeno más oxígeno. Entonces, puedo tener butano simplemente y puedo tener un butano más un alcohol. Esos dos compuestos van a ser totalmente diferentes simplemente porque al butano con alcohol yo le agregué ese grupo hidroxilo. Entonces, estamos hablando de que el arreglo también va a depender no solo de los átomos o de los elementos que lo contienen, sino de las cadenas que forman. Bueno, parece un poco complicado, sobre todo cuando vemos de que en relación a las cadenas hablábamos de los compuestos aromáticos, hablábamos de los compuestos alifáticos, pero también en algún momento podemos tener un grupo alifático que puede volverse cíclico. Y hacíamos referencia principalmente a un ciclo hexano. Si recordamos, el ciclo hexano es un hidrocarburo de 6 carbonos que se cicló, es decir, adquirió una estructura geométrica. Y decíamos de que esa figura geométrica que adquirió ese ciclo hexano no es lo mismo que hablar del benceno. De igual forma, el benceno tiene 6 carbonos. ¿Cuál es la diferencia? El arreglo entre los enlaces dobles y sencillos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ciclo hexano, desde ahí su nombre nos indica de que es una figura cíclica de 6 carbonos, pero con enlaces simples. Mientras que el compuesto aromático del tipo benceno nos indica de que iba a alternar entre sus átomos de carbono un enlace sencillo y un enlace doble. Entonces, estamos viendo que parecieran ser cadenas similares, pero la estructura que forman, el arreglo que forman, también es completamente diferente. Parecieran ser iguales, pero tanto la estructura como la forma y las propiedades que van a adquirir van a ser completamente diferentes. Ahora bien, un grupo funcional, por lo tanto, es un átomo. Es un átomo. Es decir, un grupo funcional puede ser simplemente un elemento químico, pero también puede ser un arreglo de átomos. Es decir, de que un grupo funcional, así como puede ser un elemento químico únicamente, también puede ser un arreglo de 2 o más elementos químicos. Reaccionan de forma determinada. Es decir, las propiedades a esa cadena de hidrocarburos se las va a otorgar el grupo funcional. Además, es la parte de la molécula responsable del comportamiento químico, ya que le confiere propiedades características. Entonces, hablamos de que cada una de las propiedades que adquiera un hidrocarburo, cuando se está uniendo a un grupo funcional, las características brindadas van a ser por el grupo funcional. Obviamente va a mantener ciertas características que son propias de esa cadena principal de carbonos, ya sea un alifático o ya sea un aromático, pero va a poseer ciertas características que van a ser brindadas exclusivamente por esos grupos funcionales. Ahora, muchos compuestos orgánicos poseen más de un grupo funcional. ¿Qué significa? De que cuando nosotros tengamos un hidrocarburo, no necesariamente vamos a tener un grupo funcional. Podemos tener 2 grupos funcionales.
3 grupos funcionales. Eso va a depender de la molécula que se esté formando y obviamente sus características pues también van a ser diferentes a un compuesto que únicamente posee un grupo funcional comparado con otro compuesto que posee dentro de sí 2 o 3 grupos funcionales iguales o diferentes entre sí. Entonces, los grupos funcionales van a ser aquellos que van a estar pendientes, por así decirlo, de formar cadenas y las propiedades que nosotros adquiramos o las propiedades que nuestro compuesto adquiere, pues van a ser otorgadas por estos grupos funcionales. Ahora bien, los grupos funcionales, por lo general nosotros identificamos grupos funcionales de acuerdo a la familia a la que pertenece. En la semana anterior hablábamos de un compuesto muy sencillo, muy conocido, que era el grupo funcional hidroxilo. El grupo funcional de los hidroxilos es simplemente un arreglo de átomos o de elementos compuestos por hidrógeno y por oxígeno. Por eso se llama hidroxilo. Esto va a dar origen a formar un alcohol. Y también podemos tener un ejemplo en donde tenemos un butano, 4 carbonos, eso nos da un butano, enlaces sencillos, y en la parte terminal tenemos nuestro grupo alcohol, nuestro grupo hidroxilo. Ahora, ¿qué significa esto? Que el arreglo de estas moléculas o las características de ese butano van a ser otorgadas propiamente por ese grupo hidroxilo que se está uniendo a la molécula. Vamos a continuar y vamos a dejar el grupo carbonilo para de último. Pero si recuerdan, hablamos también de un grupo carboxilo. ¿Y el grupo carboxilo qué es? Simplemente este grupo carbonilo que es carbono y oxígeno con un doble enlace y un grupo alcohol en uno de los extremos. Ese es un grupo carboxilo. Va. Si se dan cuenta, el grupo carbonilo que se unió al alcohol para dar origen al carboxilo, aquí lo tenemos como un grupo carbonilo para formar aldehídos y cetonas. Entonces, si se dan cuenta, la unión de un grupo carbonilo más un grupo hidroxilo da origen a un grupo carboxilo. Ahora veamos, ¿qué sucede con este grupo carbonilo? Podemos tener dos opciones. En el grupo carbonilo, para los aldehídos, vamos a tener una ramificación o una raíz en un extremo y en el otro podemos tener un hidrógeno. Si a ese hidrógeno le agregamos un oxígeno, tenemos el grupo carboxilo, ¿verdad? Pero en este caso, el grupo aldehído, si se dan cuenta, esa ramificación o esa raíz lo que nos dice es la continuación de la cadena de carbonos. Y el hidrógeno lo que nos indica es de que ahí termina el compuesto que nosotros tenemos. Ahora bien, ¿qué pasa con las cetonas? Responde a la misma estructura molecular. Un carbono con un oxígeno unido a un doble enlace. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? De que ese carbono nuevamente tiene una raíz en un extremo, pero en el otro extremo es sustituido ese hidrógeno por otra raíz. Y esa raíz no es más que esa cadena de carbonos. Entonces, nosotros en este caso, ¿qué tenemos? Un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Tenemos un butano, similar a la estructura anterior, a la del hidroxilo, a la del alcohol. ¿Cuál es la diferencia? Que veamos el grupo hidroxilo aquí está en la parte terminal. El grupo aldehído aquí está en la parte terminal. El grupo de las cetonas aquí está en el centro. Entonces, veamos cómo cambia por completo la misma figura de butano
la misma estructura formada por 4 carbonos cuando se le agrega un grupo funcional. Obviamente, esas características van a ser otorgadas por el grupo funcional, aun cuando sigamos teniendo un butano, un buteno, un butino, las propiedades que adquiere ese compuesto van a ser otorgadas por ese grupo funcional. Veamos qué pasa con el grupo carboxilo. Nuevamente tenemos un butano y aquí tenemos el grupo carbonilo y el grupo hidroxilo. Y esto es lo que nos da como origen el carboxilo, ¿verdad? Ahora veamos el éter. Recordemos, el éter simplemente va a ser la adición de oxígeno. Como veíamos en el concepto, un grupo funcional puede ser simplemente la adición de un átomo o el arreglo de varios átomos. Y si se dan cuenta aquí cómo cambia la composición, pasar de un butano, agregar un oxígeno, a agregar un oxígeno y un hidrógeno. Cambian la característica por completo. Eso es respecto a los éteres. Simplemente agregamos un oxígeno. ¿Qué pasa con los ésteres? Con los ésteres sucede que agregamos un grupo carbonilo, carbono más un doble enlace para un oxígeno y un oxígeno extra. Obviamente aquí vamos a tener nuestra ramificación, pero aquí nos indica de que a la par de este oxígeno vamos a tener nuevamente otra ramificación. Entonces estamos hablando de que el éster va a ser un derivado, por así decirlo, de un éter, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el grupo amino? El grupo amino no es más que un arreglo de elementos completamente diferentes a los que hemos visto. ¿Por qué? Porque ya tenemos un hidrógeno con dos moléculas, es decir, dos hidrógenos, y la adición de un nitrógeno. Entonces, si nos damos cuenta, es un poco más complicada, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de nitrógeno. Y normalmente solo hablamos de hidrógenos, carbonos y de oxígenos. ¿Qué pasa con el grupo amida? No es más que la adición de un grupo carbonilo, como en un aldehído o una acetona, y la adición de un grupo amino. Entonces, si se dan cuenta, cambia por completa unión de estos elementos, vamos a obtener compuestos o arreglos de átomos completamente diferentes, propiedades físicas y químicas diferentes. Aún cuando, si nos damos cuenta que todos los grupos funcionales prácticamente es un juego o un arreglo dentro de ciertos elementos químicos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ahora, ¿qué sucede aquí? Esta imagen lo que nos muestra es el arreglo de los grupos funcionales carbonilos para formar aldehídos y cetonas. Obviamente, la figura principal que nosotros tenemos aquí nos representa una cetona, ¿verdad? Porque tenemos las dos ramificaciones. Pero si una de estas ramificaciones es eliminada y en vez de ella tenemos un hidrógeno, tenemos un aldehído. Ahora, lo importante aquí es hacer ver esta forma que se adquiere. Es decir, siempre vamos a tener ese ángulo de 120 grados formado entre la molécula y principalmente entre el grupo oxo, ¿verdad? Que es el de la unión del oxígeno con el doble enlace. Aquí obviamente tenemos carbón, ¿verdad? Ahora, esta estructura de 120 grados entre carbón y oxígeno, eso hace que nuestra estructura o que nuestro grupo funcional que estamos formando o que se está adhiriendo a nuestra molécula de hidrocarburos adquiera una doble polaridad. ¿Qué significa? Que la parte del oxígeno, como está recibiendo más electrones de parte del carbono, obviamente está recibiendo dos, ¿verdad?
¿Por qué? Porque un electrón se va para ya sea el hidrógeno o la raíz y el otro electrón para la otra raíz. Entonces, tenemos dos electrones que son los que utiliza el carbono para unirse con el oxígeno. ¿Qué significa? De que el oxígeno gana dos electrones. Está ganando dos cargas negativas. Por lo tanto, el oxígeno se convierte en un elemento eléctricamente más negativo. ¿Qué pasa con el carbono? El carbono en estos casos, en esta parte, como está perdiendo, por así decirlo, electrones para otorgárselos al oxígeno, queda cargado más eléctricamente positivo. Entonces adquiere una doble polaridad. ¿De qué nos sirve conocer esa doble polaridad? Nos vamos a dar cuenta un poco más adelante de que esa doble polaridad sirve de mucho cuando estamos hablando de compuestos orgánicos. Ahora bien, definamos. Los aldehídos y las cetonas son funciones en segundo grado de oxidación. ¿Por qué? Porque tenemos un oxígeno oxidándose dos veces por ese doble enlace. Se consideran derivados de un hidrocarburo por sustitución de dos átomos de hidrógeno en un mismo carbono por uno de oxígeno. Es decir, en términos generales, nosotros hubiéramos tenido aquí una ramificación, aquí el hidrógeno para formar el aldehído, y aquí hubiéramos tenido esta estructura. Esto es lo que generalmente nosotros entendemos cuando hablamos de los hidrocarburos. Pero ¿qué sucede aquí? Que se eliminaron estos dos hidrógenos y esos elementos o esos electrones que estaban uniendo a esos hidrógenos, pues ahora pasan a conformarse en un doble enlace para unirse a un oxígeno. Ese oxígeno unido con doble enlace es lo que nosotros conocemos como un grupo oxo. Si la sustitución tiene lugar en un carbono primario, el compuesto resultante es un aldehído y se nombra con la terminación al. Si la sustitución tiene lugar en un carbono secundario, se trata de una cetona y se nombra con el sufijo ona. Y recordemos este concepto. Cuando tienen lugar en un carbono primario. Entonces, en un carbono primario siempre vamos a tener un aldehído. Por eso era que les decía, de que el aldehído siempre va a ser un grupo terminal. Es decir, puede estar en el primer carbono o en el último carbono. Por eso es que hablamos de que en esta parte de la raíz, aquí vamos a tener toda nuestra cadena de carbonos. Y aquí finaliza la molécula, en el hidrógeno. Mientras que en la cetona es lo diferente, ¿verdad? Es lo contrario. ¿Por qué? Porque en la cetona aquí tenemos una raíz. Significa que aquí vamos a tener la continuación de la cadena de carbonos. Entonces, la cetona siempre la vamos a ubicar a partir del segundo carbono, por así decirlo, o del antepenúltimo carbono. Mientras que los grupos aldehídos siempre van a estar en los grupos, los carbonos terminales, ya sea al inicio o al final de la molécula. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de nomenclatura, nosotros podemos hablar de que existen nombres comunes que se le dan a ciertos compuestos, pero también existen unos nombres según la UPAC, que es la Unidad Internacional de la Química Pura Aplicada. Y básicamente estos van a estar en función de la ubicación en la cual nosotros vamos a tener nuestros grupos funcionales. Si nos damos cuenta, vamos a iniciar aquí con los aldehídos y posteriormente nos vamos a continuar con las cetonas. Iniciemos con los aldehídos.
Obviamente, si solo tenemos un carbono y tenemos un grupo oxo, estamos hablando de que con un carbono tenemos un metano. Pero como siempre, si tenemos únicamente un carbono, el grupo oxo no va a tener otra opción que estar en ese carbono, que se convierte en el carbono inicial y en el carbono terminal. Entonces, ahí tenemos metano y la terminación al que nos indica de que ahí tenemos un grupo aldehído. Nombre común para este compuesto, formaldehído. Después tenemos etanal. Tenemos dos carbonos. Obviamente el grupo oxo puede estar aquí. ¿Cumple con ser un grupo funcional terminal? Sí. ¿Por qué? Porque lo podemos ubicar en el 1, grupo terminal. O si bien lo tuviéramos aquí, también cumple con la misma función. Pero aquí tenemos etán y al que nos indica de que ahí lo que tenemos es un aldehído. ¿Qué pasa con el propanal? 3 carbonos. Aquí ya se complica un poco porque ya venimos y tenemos 3 carbonos. El grupo oxo puede estar aquí o puede estar aquí. Propan-al es un aldehído. Butanal es lo mismo, un carbono extra. Entonces, nuestro grupo aldehído puede estar al inicio o al final. Propanal, butanal, etanal. Ahora, ¿qué sucede con este último? Benzaldehído. Y si nos damos cuenta, 6 carbonos, 5 hidrógenos. Ah, puchica, entonces aquí ya se complicó un poco. No es hexanal. ¿Por qué? Porque el nombre que nos indica, benzal, benceno, compuesto aromático. Entonces, aquí ese nombre se refiere a esta estructura, se refiere al benceno. Ahora veamos, nombres comunes. Para el metanal se conoce como formaldehído. Para el etanal, acetaldehído. Para el propanal, propionaldehído. Para el butanal, butiraldehído. Y para el benzaldehído también se conoce como benzaldehído. Ahora bien, veamos qué sucede con las cetonas. Si nos damos cuenta, las cetonas, aquí estamos hablando de una propanona. Significa de que tenemos esta estructura, propano, ¿verdad? 3 carbonos. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí nosotros tenemos el grupo oxo. ¿Por qué? Porque tenemos raíz y raíz, ¿verdad? Entonces, como está en un grupo intermedio o en un carbono secundario, ya no es un aldehído, sino es una cetona, entonces propanona. Nombre común, cetona o dimetilcetona. Ahora, ¿qué pasa con la butanona? Lo mismo, tenemos 4 carbonos y podemos tener el grupo oxo ya sea aquí o aquí. Butanona. Nombre común, metiletilcetona. ¿Qué pasa con el difenilmetanona? O cetona o benzofenona. Ah, bueno, difenil, benzofenona, benceno, ¿verdad? Aromático. Y si recuerdan, cuando nosotros hablábamos de que en los alcanos, alquenos y alquinos, estos perdían un hidrógeno y se conformaban en un grupo alquilo, entonces hablamos de un metil, etil, propil. El difenil, ¿qué es lo que nos indica? De que es una ramificación de un grupo bencénico. Es decir, podemos tener nuestra estructura de carbonos y aquí tener una figura bencénica.
Si tuviéramos aquí un carbono sería metil. Aquí esto es un fenil, ¿verdad? Es diferente. ¿Y qué pasa con este? Ciclohexanona. Es una figura cíclica, pero que no tiene estos dobles enlaces. Simplemente son 6 carbonos que adquirieron una forma cíclica. Y eso dio lugar a tener lo que nosotros conocemos como un ciclohexano. Pero como aquí tenemos un grupo funcional oxo, entonces estamos hablando de una cetona, ciclohexanona. Ahora, para comprender esto de mejor forma, hablemos específicamente de los aldehídos, grupos funcionales aldehídos. Un concepto muy sencillo. Son carbonos unidos con un doble enlace a un oxígeno y a un nitrógeno. El concepto que entendemos es de que aquí vamos a tener nuestra raíz, que sería nuestra cadena de carbonos. Ahora, al carbono solo le queda un enlace, por lo que el aldehído siempre va a ser un grupo terminal, o sea, al final de la cadena. ¿Qué significa? Que yo puedo venir y puedo tener 5 carbonos, pentano. Pero aquí recordemos de que cada carbono tiene la capacidad de unirse hasta con 4 elementos diferentes. Bueno, entonces aquí ya tenemos uno uniéndose a este carbono. Aquí tenemos dos uniéndose al oxígeno. Y aquí tenemos otro uniéndose al hidrógeno. Tiene los 4 carbonos. Pero si lo tuviéramos en el centro, tendríamos oxígeno y ya llevaríamos 1, 2, 3 y 4. Ya no habría aquí un hidrógeno. Esto ya no podría ser. ¿Por qué? Porque los 4 electrones de valencia del carbono está brindando uno para cada carbono en la cadena y 2 para el oxígeno. No tendríamos hidrógeno. Por lo tanto, nunca vamos a encontrar un aldehído en una posición central en la cadena principal. Por eso es de que hablamos de que el aldehído siempre va a estar en un carbón primario o en un grupo terminal. ¿Qué significa? De que nosotros podemos venir y podemos tener nuestro, podemos tener o nombrar nuestra estructura y otorgarle el primer número aquí al carbono, dependiendo si tenemos grupo funcional, si tenemos doble enlace, si tenemos triple enlace, con toda esa estructura que ya habíamos visto, y nombrarlo hacia acá. Entonces aquí me va a quedar el número 5. Entonces, mi carbono o mi grupo aldehído puede quedar en el carbono 1 o en el carbono 5. Pero si me quedara en el carbono 5, significa que también este puede ser carbono 1 y este también puede ser carbono 5. Siempre va a ser un grupo terminal. Siempre va a estar al final de la cadena. Eso no significa, el final de la cadena no significa de que vaya a ser, vayamos a nombrarlo colocándole el número más alto de 1 a 5. No, ¿verdad? Se refiere al final de la cadena porque la cadena puede iniciar aquí, entonces el final de la cadena va a ser esta. O la cadena puede iniciar aquí y el final de la cadena va a ser este. A eso se refiere. Y nuevamente un recordatorio. Todos los aldehídos en nomenclatura los vamos a terminar con la terminación al. Ahora veamos. ¿Por qué se llama etanal? Recordemos, met es un carbono, et es 2 carbonos, etán. ¿Qué me indica? Que tengo 2 carbonos. ¿Y cómo sé en dónde está mi grupo funcional?
Obviamente, o puede estar aquí o puede estar aquí. Es un grupo funcional. Aldehído es un grupo funcional terminal. O puede ser este el carbón 1 y este el carbón 2. No interesa en este momento entonces como un aldehído conocer en dónde está, porque puede estar en el carbón 1 o en el carbón 2. Pero sí nos interesa saber de que tenemos una figura de dos carbonos que se llama etán y la terminación al que nos indica que ahí tenemos un aldehído. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando yo vengo y tengo esta misma molécula, pero aquí perdimos nuevamente un oxígeno, un hidrógeno, y ahora tenemos dos grupos oxo, dos grupos funcionales? Bueno, sigue siendo un etano, sigue siendo un etano. ¿Por qué? Porque tenemos dos carbonos. Etano, di, ¿por qué? Porque tenemos dos al, significa dos aldehídos. Entonces, tenemos dos aldehídos en una figura de etano, en una figura de dos carbonos. Y aquí estamos hablando de esa nomenclatura. Ahora, ¿qué pasa con este concepto? Bueno, le damos inicialmente el número más bajo al grupo funcional y posteriormente a los dobles o triples enlaces. ¿Qué sucede aquí? Aquí yo tengo mi grupo funcional, pero tengo un grupo funcional aquí también. Y tengo un enlace doble aquí. Entonces, esta sería la forma de darle el número más bajo tanto a mi grupo funcional como a mis enlaces dobles. Entonces, los nombro de esta forma: 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo voy a iniciar el nombre? X. 6 carbonos. En los grupos 2 y 3 tengo 2 en. ¿De qué es este en? Alcanos, alquenos, en, ¿verdad? Enlace doble. ¿En dónde tengo dos enlaces dobles? En el carbono 2 y en el carbono 3. Y tengo también dos, ¿qué? Aldehídos. Obviamente no me interesa conocer en qué número esté el aldehído, porque si tengo dos, obviamente uno va a estar al inicio y otro va a estar al final. Ahora, ¿qué pasa con esta otra figura? 4-fenil-but 2-eno-al. Bueno, nombrémoslo aquí. El número más bajo al grupo funcional. Y en el 4 que tengo, así como tenía metil, propil, butil, aquí tengo un grupo fenil en el 4, en el carbono 4, que sería esta ramificación, fenil. El but, ¿qué me indica? Butano, 4 carbonos. Y en el 2 que tengo, un enlace doble, ¿verdad? En, alquén, alqueno, alquén. Y un grupo aldehído. ¿Cómo sé si el grupo aldehído está en el 2 o en el 4? Obviamente, en el 1 o en el 4. Aquí obviamente me está diciendo que en el 4 ya tengo un fenil. Entonces, ahí no voy a tener el grupo aldehído. Y si no lo puedo tener en el carbono 4 y el otro grupo terminal o el otro carbono terminal es el 1, entonces simplemente deduzco de que ese grupo funcional de los aldehídos está en el carbono 1. Ahora, ¿qué pasa con las cetonas? Las cetonas responde a lo mismo, un grupo oxo unido con un doble enlace del oxígeno al carbono. La diferencia es que aquí tenemos la continuidad de la cadena de carbono. ¿Va a estar en el centro? Sí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un carbono y aquí otro carbono que forman parte de la cadena principal. Entonces, un grupo cetona nunca va a estar en un grupo terminal. Y cuando nombremos a una cetona, vamos a utilizar la terminación ona. Ahora bien, ¿cómo nombraríamos este compuesto? 1, 2 y 3.
O lo podemos nombrar 1, 2 y 3, no importa. Siempre nos va a quedar en el 2 el grupo funcional. Como tenemos 3 carbonos, es un propano. Y ona que nos indica que ahí lo que tenemos es una acetona. Veamos con este, pentán. 1, 2, 3, 4, 5. El número más bajo siempre al grupo funcional. ¿Cuál es mi figura principal o mi cadena principal de carbonos? Es un pentán. Aquí sí debemos nombrar en qué número de carbono tenemos el grupo funcional, porque pudo haber estado en el 2, en el 3 o en el 4. En el 5 no, ¿verdad? Porque en el 5 ya es terminal. Entonces sería un aldehído. De igual forma, en el 1 sería un aldehído. Entonces, en este caso, la acetona pudo haber estado en el 2, en el 3 o en el 4. Como en este caso lo tenemos, en el 2 tenemos la acetona. ¿Qué pasa con este compuesto? 5-etil-ex, 5-en, 2,4-diona. Ah, bueno. ¿A cuál le vamos a dar el número más bajo? A el compuesto que tenga el número más bajo en el grupo funcional. En el 5, ¿qué tenemos? Iniciamos siempre en orden alfabético. En el 5, ¿qué tenemos? Un etil. ¿Por qué? Porque es una ramificación de 2 carbonos, ¿verdad? 5-etil. ¿En qué figura principal? Hexano o hexeno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos 6 carbonos. Hex. Aún no hemos definido si es doble o triples enlaces o enlaces sencillos. En el 5, ¿qué tenemos? En alqueno, ¿verdad? Enlace doble. En el 2 y en el 4 tenemos 2 cetonas. Algo un poco complicado, pero que en realidad se vuelve sencillo cuando entendemos qué es un etil, qué es un hexona, qué es un diona, qué significa. Ahora, ¿qué pasa con esta figura? Grupo funcional le voy a dar el número más bajo. ¿Y qué tengo aquí? En el 3, bromociclo, hexanona. Ciclo, hex, 6 carbonos y una acetona. Y en el 3 tengo un bromo. Obviamente aquí no indico en dónde está el grupo funcional porque asumo de que es el número 1. Ahora bien, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué está en el número 1? Porque estamos hablando de una figura cíclica. Es decir, la figura de carbonos continúa. Pero si recuerdan, esto es un ciclo, no es un benceno. ¿Qué usos le vamos a dar? ¿O qué usos tienen los aldehídos y las cetonas? Si recordamos, la glucosa posee aquí un aldehído. Y esa doble polaridad que hablábamos al inicio es porque la glucosa se transfiere a través de las plantas, a través del agua. Entonces, esa doble polaridad hace que reaccione o que se una o que se disuelva más fácilmente con el agua, que también tiene doble polaridad. Por eso es importante en el proceso fotosintético no solo tener luz, no solo tener nutrientes, sino tener agua, ¿verdad? Agua y dióxido de carbono. Y el agua en la planta pues le sirve para el movimiento de esta glucosa, el primer compuesto que se forma después de la fotosíntesis. Y la glucosa pues es la que le va a dar fuerza y sostén propiamente a la planta. ¿Qué pasa con los seres humanos? Compuestos como este grupo oxo, en compuestos cíclicos, no bencénicos, dan origen principalmente a elementos como la eritromicina. ¿Y qué es la eritromicina? Un antibiótico. Entonces, si se dan cuenta, un aldehído y una acetona
también son parte o forman parte de esos compuestos que van a ayudar para el combate de las enfermedades. Compañeros, eso ha sido todo por este día. Muchas gracias por su atención.